Bienvenidos nuevamente, mis apreciados estudiantes, a esta primera actividad de la clase de Química General para Farmacia. En esta primera actividad abordaremos los aspectos generales de esta importante asignatura, como es el método científico. Vamos a presentarles lo que va a ser el desarrollo en esta presentación, donde vamos a presenciar una estructura como serán llevadas todas las clases. Es decir, primero presentaremos los objetivos y los contenidos, luego veremos el desarrollo y finalmente en la plataforma haremos una prueba corta para valorar los aprendizajes que hemos obtenido en la asignatura. Gracias nuevamente, bienvenidos y que disfrutemos de este curso y de esta clase en particular, de la clase de Química General para Farmacia. En esta clase vamos a ver que nuestros objetivos y nuestros temas serán los siguientes. Como podemos apreciar, el objetivo número 1 es identificar las etapas del método científico, así como analizar el objeto de estudio de la química. Identificar la relación entre la química con otras ciencias relacionadas con la química y con la farmacia. Definir la materia y explicar cuáles son sus principales características, así como usar el sistema métrico de unidades, en este caso de medida, para poder definir esas características o identificar las características de la materia. Los temas que vamos a abordar son el método científico, la ciencia de la química, la materia y sus características, la medición de la materia, un enfoque sobre el sistema métrico y finalmente una característica muy importante de la materia, que es la temperatura. Vamos a ver entonces y a decir que una de las características principalmente de la química es que la química es una ciencia. Y las ciencias, todas las ciencias, como la química, tiene unas características importantes. ¿Cuáles son esas características importantes que tiene la química? Bueno, vamos a ver ahorita en este momento que una de las características importantes es precisamente que la química es una actividad integral. Toda ciencia es una actividad integral. La otra cosa importante, la otra característica importante es que es una actividad en constante cambio, en constante interacción de pensamiento y acción. Es decir, para tener ciencia tenemos que estar siempre presente que la química está en interacción del pensamiento y la acción. Por otra parte, se basa en la resolución de problemas. Esto tenemos que tenerlo muy presente, puesto que todas las ciencias se basan en la resolución de problemas en el ámbito de su estudio. Las ciencias, además, suelen construir teoría con lo que se pretende explicar la realidad, lo que sucede en la realidad. Y finalmente, la ciencia establecen las leyes. Así que tenemos en este sentido estas características importantes de la ciencia. Toda ciencia va a tener esas características. Ahora vamos a ver la definición de química, que es la base del estudio que nosotros vamos a estar haciendo. Primero, la química es una ciencia, eso ya lo dijimos. ¿Se ocupa de qué? Del estudio de la composición y de los cambios, para que lo tengamos presente. Estudia la composición y cambio que experimenta la materia o la sustancia. ¿Estamos claros? Composición y cambios que experimenta la materia. Vamos a decirlo de esta manera: sustancia, materia, ya vamos a ver cuáles son las diferencias que hay. Pero lo importante es que la ciencia estudia la composición y los cambios que experimenta la materia. Para su estudio, la ciencia ocupa un proceso que se llama el método científico. Nosotros tenemos que aprender precisamente a caracterizar todos los aspectos relacionados
con la ciencia. Cuando una empresa farmacéutica, por ejemplo, va a desarrollar un nuevo fármaco, obviamente tiene que aplicar el método científico para poder desarrollarlo y poder identificar si las características son adecuadas en el caso de que el medicamento tenga un efecto positivo o no. Veamos las etapas de ese método científico. El método científico tiene unas etapas que son secuenciales, no son aleatorias o a libre uso, sino que tiene que ser un método que tiene etapas lógicas. La primera etapa es el planteamiento del problema. Por ejemplo, actualmente en las ciencias de la salud y sobre todo en farmacia, existe un dilema inmenso sobre los tratamientos para el VIH, para el SIDA. ¿Cuál es el problema que se tiene hasta ahora? Bueno, no ha podido encontrarse un medicamento que pueda detener el crecimiento, el nacimiento o eliminar el virus del VIH. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. La interacción entre los compuestos químicos y el desarrollo de este virus todavía no lo hemos podido, no se ha podido encontrar. Entonces tenemos un problema, hemos identificado un problema. La segunda etapa es la formulación de la hipótesis. Según tenemos entendido, para que sigamos comprendiendo lo del método científico, se dice que no hay un medicamento efectivo porque el virus muta, cambia rápidamente, y por ello es que los fármacos no pueden actuar sobre la composición química del virus. Eso es lo que se supone, esa es la hipótesis. La siguiente etapa es la realización del diseño experimental. Bueno, tenemos que desarrollar nuevos fármacos para ver cómo actúan sobre el virus determinado. Y luego hacemos la experimentación, hacemos las reacciones, diseñamos un experimento en el cual puede haber interacción entre el virus y el medicamento. Luego tenemos, después de la experimentación, el análisis e interpretación de los resultados. Y finalmente, la comunicación del trabajo. Es importantísimo saber, mis apreciados estudiantes, que estos pasos son secuenciales. 1, primero el planteamiento del problema. 2, la hipótesis. 3, el diseño experimental. 4, el desarrollo de experimento. 5, tenemos el análisis e interpretación de los resultados. Y 6, la comunicación del trabajo. Así es que vamos a desarrollar el método científico. Es importante que nosotros tengamos bien claro cómo es que funciona el método científico. Sin él, la ciencia no puede tener desarrollo. Así que les invito a que lean en el libro el método científico para que podamos ampliar un poco más en el desarrollo de este método. Bien, ahora yo les sugiero que en el link que les pongo aquí, que dice ejemplo del método científico, entren en este link para que puedan explorar otros ejemplos sobre el método científico que son muy similares al que hemos presentado en esta clase. Bien, vamos a continuar con la relación que tiene la química o las ramas de la química con la farmacia, porque esto es relativamente importante en vista de que vamos a ver cómo estas ciencias o estas ramas de la ciencia se relacionan con la farmacia. Vamos a comenzar con una muy importante que es la química orgánica. La química orgánica es la ciencia del carbono o de los compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente y que derivan de los seres vivos. Por ejemplo, en el caso del petróleo, el petróleo está compuesto en su gran mayoría de compuestos orgánicos
La gran cantidad de medicamentos generalmente son compuestos orgánicos. Entonces, la química orgánica, recordemos, es la química que se encarga del estudio de aquellos compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno y además otros elementos, pero principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en su mayoría son derivados de la descomposición de los seres vivos. La otra rama importante es la bioquímica. La bioquímica es muy parecida a la química orgánica, pero la bioquímica se encarga de las reacciones de los compuestos en los seres vivos. Aquí estamos hablando de las reacciones que ocurren en la célula. Por ejemplo, qué ocurre o cómo funciona cuando una persona ingiere un medicamento. Inmediatamente se van a producir reacciones bioquímicas, o van a acelerarse o se van a producir nuevas. En sentido estricto, los organismos vivos funcionamos a base de energía química, que es producto de las reacciones químicas que se producen en ellos. Otra rama importante es la química analítica. La química analítica nos va a ayudar a determinar la composición, esa composición de la que estábamos hablando, que la química estudia la composición de la materia. ¿Cuánta cantidad de materia hay en una determinada sustancia? Por ejemplo, nosotros hablamos y podemos ver en la farmacia que los antibióticos, para poner uno, amoxicilina de 500 miligramos. ¿Cómo sabemos efectivamente que en esa amoxicilina de 500 miligramos hay 500 miligramos y no 450 o 550? De eso se encarga la química analítica. Se usa mucho para el control de calidad de los componentes que hay en la sustancia. Luego tenemos de manera muy importante la química orgánica, inorgánica. Esta se encarga de estudiar todos aquellos compuestos que generalmente son la relación entre todos los compuestos que no son carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay compuestos inorgánicos que son importantes en la farmacia. Por ejemplo, la leche magnesia. La leche magnesia que está compuesta por magnesio y oxígeno e hidrógeno. Este es un compuesto inorgánico, ¿verdad?, que lo estudia, lo prepara la química inorgánica. Nosotros vamos a ver parte de las reacciones químicas en esta asignatura y vamos a ver cómo se produce, cómo se formula la leche magnesia u otros compuestos inorgánicos que son útiles en la farmacia. La cinética química. Todos sabemos que los medicamentos tienen algo que se llama la fecha de expiración. ¿Cómo hacemos o cómo hace la industria farmacéutica para poner la fecha de expiración? Eso lo hacen a través de estudios cinéticos utilizando la cinética química. Otra rama importante es la fisicoquímica. Los medicamentos vienen en diferentes presentaciones, ya sea en inyectable, ya sea en gel, ya sea en ungüento o en líquidos. Todos estos líquidos, todos estos compuestos tienen que tener una cierta estabilidad en su estructura y eso lo estudia la fisicoquímica. La termoquímica, algo muy importante también relacionado con el funcionamiento del organismo. La termoquímica mide prácticamente la cantidad de calor que se libera o se absorbe cuando reaccionan dos o más sustancias. Y la electroquímica pareciera ser que está lejos de la farmacia o del cuerpo, pero muchas de nuestras reacciones en nuestro cuerpo son reacciones de oxidación-reducción, que las estudia la electroquímica. Como podemos ver, nosotros tenemos en esta sencilla cuadro una relación de las ramas de la química con la farmacia o las ciencias de la salud, que nos tienen que ser vitales. En el desarrollo de su pensum académico, nosotros iremos estudiando
este tipo de rama y su aplicación en la farmacia. Vamos a ver ahora otros aspectos que son importantes para el estudio de la química. ¿Cómo son los relacionados con la materia? Como dijimos, el objeto de la química es el estudio de la composición y los cambios o transformación que ocurren en la sustancia. Para eso vamos a ver primeramente que materia, y ya vemos que entra aquí la palabra, es cualquier sustancia que tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. Esa masa, esa materia, es masa, que va a estar vinculado con la definición que vamos a ver ahora de masa. Sustancia que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. También podemos decir que es todo aquello de lo que está construido el universo. Con la masa, ahora que tenemos que darle un significado al término masa, ¿verdad? Masa es la cantidad de materia. Fijémonos en una cosa importante, sustancia y masa es materia, pero hablamos de cantidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la cantidad? Toda materia está contenido en un cuerpo específico. Luego, tenemos el peso, y el peso es una medida de la fuerza de atracción gravitacional entre la masa de un cuerpo y la masa de un planeta. Vamos a ver un ejemplo sencillo para que podamos comprender estos tres conceptos. Materia, cualquier sustancia, ¿verdad?, que tiene una masa. Masa, cantidad de materia, y peso es la fuerza de atracción con que un planeta atrae a un cuerpo determinado. Aquí tenemos un ejemplo importante sobre lo que es de estos tres conceptos básicos. Vamos a decir nosotros que un cuerpo tiene una determinada cantidad de masa, en este caso 57 kilogramos. Donde sea la masa de ese cuerpo son 57 kilogramos. Pero cuando decimos nosotros que en la Tierra el peso de ese cuerpo es 56.6 kilogramos. Y en la Luna el peso es 9.5 kilogramos. A pesar de que en los tres casos la masa es la misma, el peso es diferente y depende de el planeta en donde se encuentra. En este caso la Luna no es un planeta, sí, ¿verdad? Recordemos que la Luna es un satélite de la Tierra, pero la gravedad de la Luna es inferior a la gravedad en la Tierra. Por eso el peso de la misma masa en la Luna es menor que en la Tierra. Estamos claros, ¿verdad?, que la masa y el peso son diferentes. En nuestro caso, y fijémonos bien en esto, la masa y el peso casi son iguales. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque nosotros decimos que la fuerza gravitacional es aproximadamente 1, es realmente 9.6 metros sobre segundo cuadrado. Esa es parte de los aspectos importantes que tenemos que estudiar en relación con la masa. Es importante lo del peso, porque en química el peso o la masa, en este caso que son iguales o relativamente iguales, son susceptibles de ser medidos. Las reacciones químicas en su gran mayoría ocurren en relaciones de masa. Bien, vamos ahora a ver una siguiente característica de la materia, que es la densidad. Todos los cuerpos tienen una densidad.
la densidad. Y la densidad no es nada más que la relación entre la masa de un cuerpo, que ya vimos, la definición anterior, y el volumen que ocupa. A eso se le llama densidad. Y la densidad es una magnitud escalar. Permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de sustancia. En la química y en la física, la densidad de un material, bien sea líquido, gas o gaseoso, tenemos que es la relación entre su masa y el volumen. Es importante que tengamos presente, jóvenes, damas y caballeros, esta relación densidad-masa entre volumen, porque la vamos a estar ocupando en el transcurso de la clase. Tenemos ahora un ejemplo bastante sencillo. Dice, calcule la densidad de una pieza de metal que tiene una masa de 25 gramos y ocupa un volumen de 6 mililitros. Para resolver, tenemos que utilizar la fórmula de la densidad, porque lo que nos piden es la densidad. Y aquí tenemos que la densidad, masa entre volumen, la masa 25 gramos y el volumen 6 mililitros. La respuesta es 4.2 gramos por mililitro. Importantísimo que nosotros tengamos presente cuáles son las unidades de medida de las diferentes dimensiones que nosotros estamos ocupando. En este caso, la densidad se expresa en unidades de masa sobre volumen. En este caso, gramos sobre kilogramos. Existen unidades similares en otras escalas para medir la densidad. Bien, ahora queremos intentar que ustedes por sí mismos, siguiendo este mismo ejemplo, puedan resolver el siguiente ejemplo. Dice el ejemplo, ejercicio de estudio, calcule la densidad de una pieza de metal que tiene un volumen de 8 mililitros y una masa de 58.4 gramos. Por favor, calcúlenlo y realícenlo en su cuaderno. De este tipo de problemas van a estar presentes siempre en sus pruebas o en sus exámenes. Bien, la materia, así como hemos visto, quiero que tengamos atención a lo que hemos estudiado en relación a la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen. Queremos hacerle principal atención que existen diferentes formas de medir la materia. Por ejemplo, aquí tenemos estos prefijos que nos van a indicar cuál es la dimensión que tienen estas unidades. Por ejemplo, aquí tenemos la masa. Vamos a comenzar con la unidad básica de la masa, con la unidad básica de masa, volumen. La unidad básica de la masa es el gramo. La del volumen es el litro y la de distancia es metro. Tenemos formas de expresarla en mayores dimensiones o en menores dimensiones. ¿Va? Aquí tenemos mayores dimensiones. Y vemos, por ejemplo, que en el caso del gramo, y decimos que 1000 gramos equivalen a ¿cuánto? A 1 kilogramo. Que 1000 litros equivalen a 1 kilolitro y que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Estamos hablando en unidades de miles. Ahora, si hablamos de millones, hablamos de megagramos, de megalitro y de megametro. Estas son unidades superiores. Ahora, hay unidades inferiores. Si hablamos de gramos, estamos hablando de decigramos, de centigramos. La gran cantidad que nosotros vamos a usar en química, estamos hablando de miligramos, de microgramos y ahora de estas dos, nanogramos y picogramos. ¿Por qué? Porque cada vez son mayores los métodos para poder identificar las cantidades de sustancias. Igual en el volumen, hablamos de litro, pero también hablamos de mililitros y hablamos de microlitros, hablamos de nanolitros. En
las unidades de medida de la distancia o de la longitud, también tenemos tener la relación entre estas unidades. Algo muy importante que nosotros tenemos que saber son estas dos relaciones y principalmente la primera. Y decimos que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. En medicina, en farmacia, nosotros vemos con mucha frecuencia las jeringas. Las jeringas vienen graduadas en cc, que significa centímetro cúbico. Para todos los casos, 1 cc equivale a 1 mililitro o viceversa. A 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico o a 1 cc. Esas unidades las vamos a utilizar nosotros cuando vayamos a ver la transformación de unidades. Vamos a transformar gramo a kilogramo o a microgramo o a centigramo. Estas son unidades del sistema internacional, del SI, Sistema Internacional de Unidades. Bien, otro sistema importante para la medición de la materia es el sistema métrico inglés. En este sistema vamos a ver que la masa, la unidad de la masa, está dada en libras y que una libra equivale a 454 kilogramos. Es importante que nosotros tengamos presente estas relaciones. En la longitud, una pulgada equivale a 2.54 centímetros, una milla a 1.61 kilómetros y 1.09 yarda equivale a 1 metro. En relación al volumen, hablamos de cuarto de galón. Cuarto de galón es igual a 1 litro. Una pinta es igual a 473 mililitros y algo que nosotros muy comúnmente usamos es el galón. Un galón no son 4 litros. Un galón son 3.79 litros. Es importante, insisto, tener presente esta relación de unidades. Aunque yo les voy a permitir una aplicación para hacer estas transformaciones, sí es importante saber cuál es el nivel de relación que existe entre ambas tipos de unidades, tanto las del sistema internacional como las del sistema inglés. Nosotros en el transcurso de la clase vamos a estar viendo las transformaciones de una unidad a otra. También va a ser parte de sus evaluaciones y de sus tareas que más adelante se los voy a indicar. Tenemos ahora una característica importante que es la temperatura. La temperatura, necesito que tengan presente esta definición que no está en el texto, pero yo sí se la voy a dar porque la temperatura indica la cantidad de calor que tiene un cuerpo. La cantidad de calor que un cuerpo ha absorbido. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el agua está hirviendo, está a 100 grados centígrados. 100 grados centígrados no es la cantidad de calor, sino que indica que 100 grados centígrados equivalen a un calor determinado que luego nosotros vamos a poder calcular. De igual manera, cuando nosotros decimos que el agua está muy fría, cuando tocamos un trozo de hielo, decimos que está a 0 grados centígrados. ¿Significa que no tiene calor? No, significa que la cantidad de calor que tiene en ese momento es de 0 grados. Equivale a 0 grados. Así tenemos entonces que las unidades de medida están relacionadas con la escala Fahrenheit. Ya vamos a ver cuáles son las relaciones que hay entre la escala Fahrenheit, la escala Celsius, también llamada escala centígrado, y la escala Kelvin. Quiero darles un par de ideas sobre esto. O igual voy a darles una aplicación donde podrán hacer las transformaciones, pero es importante que nosotros sepamos este tipo de unidades. Hay que ver las relaciones, tenemos que ver nosotros las relaciones, así como la forma de transformarla, porque no existe
o es importante que exista y que la sepamos, porque esas relaciones van a ayudarnos a nosotros en alguna medida. Fijémonos en algo, existen algunos termómetros. Termómetro mide la temperatura. Esos termómetros vienen en escala Fahrenheit. Para nosotros, el común para medir la temperatura es que la midamos en grados centígrados. Supóngase que usted tiene una persona enferma y solo tiene un termómetro en grados Fahrenheit. ¿Cómo va a saber si la persona está fuera del rango normal de la temperatura? Eso necesitamos nosotros tenerlo porque incluso puede llegar hasta salvar una vida sabiendo cómo se transforma este tipo de unidades. Ahora vamos a ver en este ejemplo importantísimo. Aquí tenemos las dos escalas más comunes de temperatura, que son la escala Celsius, y fijémonos bien que la escala Celsius arranca con su unidad básica, el 0, que es el punto de congelación del agua, y el 100, que es el punto de ebullición del agua. Mientras que la escala Fahrenheit arranca con 32 para el punto de congelación del agua. Aquí estamos hablando de hielo. Y aquí estamos hablando en la escala Fahrenheit de 212 para el punto de ebullición del agua. Estos dos termómetros existen y se usan muchísimo tanto en la industria farmacéutica como en el área de la salud. Las relaciones para transformar de centígrado a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrado son las siguientes. Para transformar a grado Fahrenheit tenemos que multiplicar los grados centígrados por 9/5 y luego sumarle 32. Para transformar de Fahrenheit a centígrado tenemos que restar Fahrenheit menos 32 y luego dividir entre 1.8. Tenemos la relación, establecidas estas relaciones para que nosotros podamos intercambiar, cambiar, transformar más bien de una unidad a otra. Esto es importante. Finalmente nos queda la escala Kelvin. La escala Kelvin, y por favor necesito que ustedes la anoten en su cuaderno, la escala Kelvin se calcula, K, que es Kelvin, es igual a grados centígrados más 273. Es un sencillo. Escala Kelvin igual a grados centígrados más 273. Vamos a ponérselas aquí. K, que son los grados Kelvin, es igual a los grados centígrados más 273. ¿Les parece? Y no se les olvidará. Así podemos intercambiar entre las tres escalas para que nosotros sepamos cómo vamos a resolver los problemas que ahora vamos a tratar de resolver. Importantísimo, jóvenes, las escalas de temperatura. Mientras no tengamos nosotros claro las escalas de temperatura, no vamos a poder resolver muchos de los problemas que están a la mano en el área de la química y de la farmacia. Las reacciones químicas, jóvenes, damas y caballeros, tienen una estrecha vinculación con la temperatura. Existen reacciones que ocurren más rápidamente a temperaturas más altas. O, dicho de otra manera, o a la inversa, la temperatura hace que las reacciones, o muchas de las reacciones, ocurran de manera más lenta.